Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Quiero hablarles sobre las implicaciones fiscales del conocimiento de embarque. El transporte marítimo de personas y de cosas, sin duda alguna, marcó un hito en la historia de la humanidad, pues fue el primer transporte masivo y resultó imperiosamente necesaria su regulación jurídica, donde, entre otras cosas, quedará sentada una prueba fehaciente de que las mercancías han sido transportadas de un punto de partida a un punto de destino que ya habían sido entregadas al transportista y demás requisitos, naciendo así el conocimiento de embarque y remontándonos a la Europa medieval, donde nacen los títulos de crédito a efecto de poder hacer efectivo el derecho en ellos consignados, que si nos fijamos, esta acepción queda sentada hasta nuestros días. En el artículo quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mismo que a la letra dice, artículo quinto, son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Ahora bien, ¿por qué estoy trayendo esto a colación? Precisamente porque el conocimiento de embarque es un título de crédito. Si se puede, el primero que le dio origen a los demás, a saber, cheque, pagaré y letra de cambio. Y a la par, ese transporte necesitó comprobar su existencia a través de un contrato donde el naviero o el operador, sinónimo de transportista, se obligan ante el embarcador, que es quien contrata el transporte, mediante el pago de un flete, a trasladar la mercancía de un punto a otro y entregarla a su destinatario. Es importante precisar que dicho contrato consta en un documento denominado conocimiento de embarque, comúnmente denominado BL del anglicismo Bill of Lading. Y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, y en el idioma español tenemos palabras para referirnos a las cosas y a las situaciones, dejemos ya, por favor, los anglicismos y galicismos de lado, en una humilde opinión. Es importante precisar que el conocimiento de embarque lo expedirá siempre el transportista a cada embarcador. Y como todo contrato que es, cuenta con sus elementos esenciales y de existencia, siempre necesarios para que todo contrato y en general los actos jurídicos nazcan a la vida del derecho, de lo contrario no producirán efecto legal alguno, toda vez que son inexistentes, y el propio Código Civil Federal, como norma supletoria de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, establece en su artículo 1792 qué se requiere para su existencia. Primero que nada, el consentimiento y posteriormente el objeto que pueda ser materia de contrato. El consentimiento, entendido como toda manifestación libre, externa y consciente de la voluntad, en concordancia con otra para acordar los términos y las condiciones de la oferta o la propuesta que se hayan efectuado mutuamente, se regirá por la voluntad de las partes y, si acaso se me permite la expresión, la única forma, más por protección jurídica que como mero formalismo ocioso, es que conste en un conocimiento de embarque, que de hecho es hasta una obligación legal de conformidad con los artículos 128 y 129 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y 3 del Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque, conocidas como las reglas del Haya-Bisbee de 1968 y, por supuesto, con relación directa al artículo 133 constitucional. Por cuanto hace al objeto como elemento primordial de todo contrato, y en nuestro caso tenemos dos tipos de él, a saber, objeto directo con fundamento en el artículo 1824 del Código Civil Federal, está constituido por la cosa que el obligado debe dar, y tomando en cuenta que es un contrato oneroso, esto es, que las prestaciones y gravámenes serán recíprocos para ambas partes y se obligan a dar algo. En el caso del embarcador, entregará las mercancías al transportista y este a su vez expedirá el conocimiento de embarque respectivo, una vez recibidas las mercancías a bordo. Ambos elementos cumplirán además con los requisitos enunciados por el artículo 1825 del referido Código Civil Federal, que
es que dicha cosa del objeto del contrato existe en la naturaleza. Esto es que pueda ser susceptible por los sentidos, ser determinado o determinable en cuanto a su especie, entendiendo esto que pueda medirse, pesarse, establecer su calidad, etcétera, y estar dentro del comercio para que pueda traficarse con él, pero además sea legal su especulación. Resaltando esto porque se trafica o comercia, como queramos decirlo, con muchas cosas, pero todo lo traficable es legal, como los estupefacientes, por ejemplo. El objeto indirecto, que se refiere a la conducta de los contratantes, que consistirá en un hacer o en un no hacer, donde por supuesto la misma deberá ser lícita, que vaya de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico del Estado e igualmente a nivel internacional, así como las buenas costumbres, entendidas estas como la conducta mayoritariamente aceptada por la sociedad y algo importantísimo, que ella sea posible de acuerdo a las leyes de la naturaleza y que la propia norma jurídica no lo prohíba. Ahora bien, por lo que respecta a los elementos de validez, tenemos los siguientes. Capacidad de las partes, invariablemente este contrato lo celebran el embarcador y el transportista, debiendo tener la calidad mencionada en los artículos 22 y 24 del Código Civil Federal, que nos hablan de las capacidades de goce y ejercicio respectivamente. La primera es adquirida desde el nacimiento de la persona hasta su muerte, y para el caso de una persona moral es desde que se constituye hasta que se liquide. Y en cuanto a la capacidad de ejercicio, esto es la aptitud legal para contratar y obligarse, deberá ser una persona mayor de edad, la cual pueda disponer libremente de su patrimonio con las limitantes señaladas por la ley, y en el caso de una persona moral, la ejercerá a través de su representante legal o por medio de un apoderado que, por supuesto, uno u otro cumplan con las calidades dispuestas en el derecho positivo. Ausencia de vicios del consentimiento. Desgraciadamente, este contrato tampoco se escapa de la presencia de estos vicios que nos aquejan a todos, y en la mayoría de los casos se busca sacar un provecho mayor al pactado por medio de engaños, donde a simple vista parece estar todo en orden, pero con una buena redacción y otro tanto de persuasión se logra desvirtuar el verdadero acuerdo de voluntades, entendiendo como esto la manera en que la contraparte quiso obligarse con la otra, y suele suceder pues siendo el conocimiento de embarque, entre otras cosas, un contrato de adhesión. En sus cláusulas buscan protegerse de una manera leonina, con el perdón de la expresión. Pero si recordamos un poco el clausulado, que por regla general consta en el reverso del mismo, tiene letras pequeñísimas, la mayoría de los casos en inglés, por lo que se recomienda asesorarse con una persona que conozca el idioma y por supuesto con un abogado especializado en la materia, perdón, de preferencia que se dedique al derecho marítimo o en su defecto al comercio exterior, más que nada para comprender mejor los vocablos jurídicos empleados, y también por las palabras y frases utilizadas mucho en el ámbito de la navegación y que en la mayoría de los casos las personas desconocen. Objeto, motivo y fin lícitos del contrato. Es otro de los elementos para la perfecta validez del contrato de transporte marítimo de mercancías. Y aquí me gustaría resaltar en este caso, al hacer alusión a la palabra objeto. Nos referimos al objeto indirecto, que es la conducta a la que se obligaron los contratantes, que siempre deberá ser lícita, que como ya lo expliqué, no será contraria a la ley ni a las buenas costumbres o al interés público, aunque en materia marítima prevalezca la voluntad de las partes. Esta no tiene por qué oponerse al mandamiento legal dictado por una norma. Esta siempre se limitará por las razones expuestas con antelación. La forma es otro elemento para la validez del contrato de transporte marítimo de mercancías. El Código Civil Federal establece en su artículo 1833 que cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esta forma, no será válido, salvo disposición en contrario, pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente cualquiera de ellas,
puede exigir que se dé el contrato, se le dé perdón al contrato la forma legal, reiterándolo asimismo el artículo 79, fracción primera del Código de Comercio y más concretamente el artículo 129 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, lo cual es una formalidad de suma importancia que este contrato siempre constará, en un documento denominado conocimiento de embarque, el cual siempre se hará por escrito y lo expedirá el transportista al embarcador una vez que las mercancías sean recibidas a bordo del buque para llevarlas a su lugar de destino y por lo regular se expide en 4 ejemplares, uno para el capitán, otro para el transportista, otro para el embarcador y otro para el destinatario. La finalidad del conocimiento de embarque es comprobar la celebración del contrato de transporte marítimo de mercancías y se estipulan los términos y condiciones de la prestación del servicio por parte del transportista. En él, además, se consignarán el estado de las mercancías que se están embarcando, así como su peso, medida, calidad, etcétera, además de los puertos de carga y de destino de ellas, entre otros requisitos que debe contener, por así exigirse, en la ley y también en los usos y costumbres internacionales. Ahora bien, independientemente de que es un documento probatorio de la recepción de las mercancías para transportarlas de su puerto de destino, también es un título de crédito con todas sus características, perteneciente a la clasificación de ser un título real por su representatividad de las mercancías, con lo cual no se tiene derecho a una prestación en dinero, como nos puede llegar a la mente al escuchar la expresión título de crédito, sino que más bien da un derecho de disposición sobre estas mercancías, las cuales están bajo la posesión del transportista para el caso de que este título se vea agravado. Dará un derecho de crédito para exigir la entrega de las mercancías en él consignadas, según disponen los artículos 19 y 20 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Toda reivindicación, secuestro o cualquier otro vínculo sobre estos derechos consignados en el conocimiento de embarque deben de comprender la presentación del mismo. Nos referimos al derecho de ejecución contra las mercancías sujetas a gravamen, si es que es al portador o nominativo, o no siéndolo, si se ha cedido o endosado, siempre y cuando se cumpla con los requisitos del artículo 29 o en su defecto del 32, ambos de esa misma ley federal, pues de lo contrario no producirá efecto legal alguno. Estos son la legitimación y la circulación del mismo si se expide a la orden. Esto es que se especifique quién será el destinatario o consignatario de las mercancías en el puerto de destino, donde el conocimiento de embarque no se podrá endosar y por tanto no se podrá transmitir la propiedad de las mercancías en él consignadas y así este documento no es negociable, ¿de acuerdo? Hablando de consignatario, perdón, destinatario no. El destinatario, claro que lo puede endosar, el consignatario no. ¿Por qué? Porque el destinatario es el interesado directo de las mercancías, como puede ser el importador, por ejemplo, y el consignatario puede ser el agente aduanal, ¿sale? ¿Por qué? Porque él va a ir a recoger las mercancías a la terminal portuaria para proceder al despacho aduanero de las mismas. Así pues, como podemos apreciar, el conocimiento de embarque cumple con diversas funciones, 3 esenciales. El ser un recibo de mercancías a bordo del buque para su transporte, la prueba fehaciente de la celebración del contrato de transporte por cualquier vía navegable, el ser un título de crédito representativo de las mercancías que en él se establecen, y yo aquí le agregaría un cuarto, documento que transfiere la posesión constructiva. Es importante que conozcamos los requisitos mínimos del conocimiento de embarque, los cuales tienen su fundamento legal en el artículo 131 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, conjuntamente con las reglas del Haya-Bisbee de 1968. Quiero resaltar los siguientes: nombre y domicilio del transportista y del embarcador, nombre y domicilio del destinatario,
especificación de los bienes que serán transportados, valor del flete y de cualquier otro cobro derivado del transporte, así como indicar si el mismo es pagado por cobrar, y el clausulado correspondiente a los términos y condiciones en que las partes se obliguen para el transporte marítimo de mercancías. El artículo 36A, fracción primera de la ley aduanera, me indica los documentos que se le deberán anexar al pedimento de importación, y uno de ellos es precisamente el conocimiento de embarque como documento de transporte que es, y sus implicaciones fiscales se dan partiendo de que es un documento que acredita la existencia de la prestación de un servicio, el cual es pagado mediante un flete, que es una cantidad cierta por el pago de ese transporte de mercancías, y ello, como puede representar un egreso para el que lo paga, como un ingreso para quien lo recibe, que siempre será el transportista. Aquí hay que desmenuzar quién es el que paga el flete, porque no siempre va a ser el embarcador, puede ser incluso el propio destinatario de las mercancías, dependiendo del Incoterm que se haya pactado. Así pues, recordemos que la ley del impuesto sobre la renta establece los requisitos para poder deducir, y uno de ellos es el comprobar el ingreso que se está teniendo, lo cual se acredita con el conocimiento de embarque, demostrando ese nexo causal entre el contribuyente y el fisco federal. Pero ojo, no estoy diciendo que a este se le pague el flete, ya que a él se le pagan las contribuciones a que hace alusión el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Y obviamente, si se paga un servicio, se generará el IVA. Y todo esto podemos acreditarlo para deducirlo. Y otro detalle que no debemos perder de vista es el hecho de que en el conocimiento de embarque se señala la cantidad de mercancías transportadas, y con eso tenemos la certeza de lo que se está enajenando, que a final de cuentas representa un aumento en el patrimonio del adquirente. En conclusión, el conocimiento de embarque es muy importante, no solamente en un expediente de comercio exterior, sino también en el contable, por las implicaciones fiscales y la importancia que tiene en toda relación de negocios. Y bueno, amigos, pues reiterando mi agradecimiento por seguirnos en nuestro canal, dale me gusta si la presente información te resultó útil, y estamos a tus órdenes con mucho gusto. Se despide tu amigo y abogado en Comercio Exterior y Derecho Marítimo, Rubén Abdo Ascar Camacho. Buena suerte, fuerte abrazo.